Publicamos este vídeo en respuesta a una petición de un suscriptor, Florencio Malqui, que nos pedía cómo podía generar una serie de códigos a partir de un primer código que él introdujera y sin saber cuántos registros tenemos en total. Para ello hemos realizado una macro apoyándonos un poco en la grabadora y luego modificando también el código en Visual Basic Script. Mi nombre es Vicente Orgaz y esto es Doctor Excel. Vamos a partir de esta pequeña tabla en la que tenemos una serie de nombres de clientes, trabajadores, lo que queramos, un código que vamos a escribir nosotros para que lo vaya generando automáticamente después de manera correlativa. Y después vamos a tener otro campo, que podemos tener tantos campos como queramos. En este caso yo he puesto un campo de ventas, ¿de acuerdo? Entonces de lo que se trata es que nosotros vamos a tener que rellenar, pues una vez que tenemos el nombre de clientes o trabajadores, lo que sea, con su código, y luego según vaya transcurriendo pues el mes, la semana, lo que sea, ir rellenando las ventas, compras o de lo que se trate. Entonces vamos a ver cómo podemos generar ese código. Bien. Lo primero que vamos a hacer es, ese código que yo escribo aquí y que yo puedo cambiarlo en cualquier momento y generar otro distinto, lo que voy a hacer es copiarlo. Es decir, lo paso al portapapeles. Lo puedo hacer con este botoncito de copiar o también con la combinación de teclas Control C. Ahora pincho en el primer código del primer trabajador, cliente, lo que sea. En este caso es Isanala. Lo que hago es doy al botón derecho y le digo pegado especial solamente valores. Y aquí me ha generado el código. Bien, si yo ahora esto lo arrastro, genero los 6 códigos en este caso. Pero claro, ¿qué ocurre si yo tengo 8 códigos, o sea, 8 trabajadores, 9, 10, 25 trabajadores? Porque yo esto simplemente lo tengo que arrastrar hasta esos trabajadores que tenga. Bien, entonces esto se puede hacer rápidamente con una macro, con la grabadora de macros. Vamos a verlo. Esto yo llego, lo borro y digo, me voy a la pestaña programador, me voy a grabar macro y aquí la voy a llamar, bueno, como está, macro 1, y le doy a aceptar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es copio el código, pues me vengo a inicio, copiar. Ahora voy a pegarle, pero solamente el valor en la celda B3 que le corresponde a Isanala. Y lo que hago ahora es arrastrar Fransauro, Isasil, Lorena Silcan, etcétera, y me genera el resto de códigos. Y ahora pues pongo el cursor, por ejemplo, en C3. Bien, en principio la macro ya estaría grabada. Nos venimos a programador y le digo detener grabación. En principio yo ya tendría la macro hecha. Entonces, si yo aquí en lugar de este código escribo otro, por ejemplo FJ, o mejor dicho JI barra 0001, ahora yo voy a generar el código. Bien, me voy a macros y le digo ejecutar la macro 1, le doy a ejecutar y como veis me genera los códigos para cada uno de los nombres que tengo en este listado. Bien, pero ¿qué ocurre si yo aquí añado, por ejemplo, EasyJazz? Y si añado, por ejemplo, Lorena Pitufo, ¿qué es lo que ocurre? Pues que lo que va a hacer es generarme el código, pero solamente hasta Geray Hernández. Vamos a ver para que lo veáis más claramente. HW0001. Si yo ahora me vengo otra vez a las macros y le digo macro 1 ejecutar, me genera solamente el código hasta Geray Hernández, Violeta Ruiz y Geray Hernández. Y sin embargo, los dos nuevos trabajadores, clientes, productos, lo que sea que he añadido, no me los genera el código.
Bien, entonces vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer para que eso funcione, es decir, para que yo cada vez que genere un código le dé a un botoncito y se genere todos los códigos para todos los trabajadores. Bien, lo primero que vamos a hacer va a ser toquetear un poquito el código de la macro que tengo, así que me vengo aquí a macros, y donde pone macro 1 le doy a modificar. Y aquí aparece el código de la macro que se ha generado con la grabadora de macros. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer será saber cuántos registros tengo, es decir, cuántos trabajadores tengo, cuántos códigos tengo que generar. Lo primero que voy a hacer es saber hasta qué fila tengo que rellenar de código. Entonces, lo que voy a hacer es voy a inicializar una variable que le voy a llamar A, es simplemente un contador, y le voy a poner el número de fila en el cual está mi primer cliente, trabajador, producto, etcétera. Es decir, donde está, en la fila que está Isanala, que es en la fila 3. Bien, a continuación voy a usar un bucle while en el que lo que voy a hacer es comparar el valor de la celda que le corresponda según la fila A con el valor vacío. ¿Cómo hago eso? Pues hago range y ahora aquí pongo la celda, la columna A es donde están los nombres, que es lo que me va a decir cuántos códigos tengo que crear. Aquí pongo el ampersand y ahora aquí lo que pongo es la A. De manera que lo que va a salir aquí es el valor de la celda A3, que es en la que pone Isanala. Vale, pues aquí pongo value y esto tiene que ser distinto de comillas, comillas. Entonces, cuando eso ocurra, ¿qué es lo que tiene que pasar? ¿Qué es lo que tiene que hacer el sistema? Pues incrementar en 1 la variable contador, la variable A. ¿De acuerdo? Es decir, si existe Isanala, lo que hacemos es buscar si existe Frank Sauron, que está en la A4. Si existe Frank Sauron, que está en la A4, voy a ver si existe Isasin en la A5. Y así hasta que lleguemos al final. Bien, y ahora lo que ponemos aquí a continuación, para finalizar, es la instrucción went, que lo que hace es finalizar el while. Bien, lo que voy a hacer ahora es, para que se vea qué es lo que ha pasado, en qué fila tiene que acabar, lo que ponemos es range, y ahora aquí pongo, por ejemplo, la celda, una celda que esté vacía, la celda D3, y le voy a asignar que su valor, es decir, value, sea igual a la variable A. Ejecutamos la macro y vemos que lo que aparece es la fila 11, es decir, la fila 11 ya está vacía, por lo tanto tendré que generar códigos hasta la fila 10. Bien, pues vamos a arreglar eso ahí, nos venimos otra vez al código y aquí lo que hacemos es al valor A, que nos ha salido aquí, restarle 1, porque lo que tiene que hacer es rellenar desde la A desde el 3 hasta el 10, es decir, hasta la A menos 1. Si ahora ejecutamos la macro, vemos que aquí nos aparece el 10, que es en la fila en la que está Lorena Pitufo, que es la última que tiene que generar. ¿Y el paso siguiente cuál será? El paso siguiente será que este valor dinámico que sacamos aquí, este valor de A que estamos obteniendo a partir del número de nombres que tengamos, va a ser quien nos va a mandar cuál es el rango que yo tengo que rellenar. Y si os fijáis, el rango que tengo que rellenar es el que aparece aquí. Selection Autofill Destination igual a range y pone de B3 a B8. Pues esta B8 es la que tengo que modificar. Es decir, quito el 8 y lo que hago es sumarle, mejor dicho, concatenarle la variable A. Ya que estamos, podemos pulir un poquito el código que tenemos y esto que aparece aquí, seleccionado el rango de B3 a B8, podemos quitarlo y que la selección se vaya directamente a la celda C3. Bien, si yo ahora le doy a este botoncito verde y ejecuto el código,
fijaos lo que ha aparecido, que me ha rellenado ya todo el rango que yo tenía de valores. Si yo aquí añado otro, por ejemplo, Juan Kaiser, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues vamos a comprobarlo. Me vengo aquí a macros, la macro 1 la doy a ejecutar, ¿y qué es lo que ocurre? Que me le ha rellenado también el valor de Juan Kaiser. Bien, antes de generar el botón, lo que vamos a hacer es eliminar este de 11 que aparece aquí, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es, me vengo a programador, a macros, y aquí donde pone macro 1, vengo a modificar. Y lo que hago es donde pone range d3.value, eso lo elimino. Es decir, eso lo que hacía era asignarle a la celda D3 el valor que tuviera la variable A. Así que eso lo elimino. Y en principio ya estaría la macro completa. Le vamos a cerrar. Y entonces lo que vamos a hacer ahora aquí es eliminar todo esto. Vamos a ponerle el código. Vamos a poner otro código que sea PD-0025001, un código cualquiera, ¿de acuerdo? Y vamos a ejecutar la macro. Entonces, bueno, esto lo podemos borrar ya porque no se va a generar de nuevo. Nos venimos a macros, macro 1, ejecutar, y vemos cómo se han generado todos los códigos que yo tengo. Vamos a probar de nuevo, vamos a hacerle otra pequeña prueba, vamos a eliminar esto, vamos a eliminar los códigos y vamos a hacer que me lo genere otra vez, pero ahora con menos, con los datos iniciales. Le digo macros, ejecutar macro 1, y como veis me genera solamente hasta Geray Hernández. Vale. Ahora lo que vamos a hacer es añadir un botón. En algunos otros vídeos he añadido un botón a partir de las formas. Es decir, me venía aquí a insertar ilustraciones, formas. En esta ocasión lo voy a hacer con un botón propio de la solapa programador. Entonces me vengo aquí a programador, me vengo aquí a insertar y aquí cojo el primero que es botón. Lo llama control de formulario. Con esta cruz que aparece dibujo la forma del botón o el tamaño del botón, ¿de acuerdo? Y entonces aquí hay que asignarle la macro que quiero que se ejecute cuando yo haga clic en el botón, que va a ser la macro 1. Le doy a aceptar. Bien, y ahora aquí en el texto del botón 1, yo lo que hago es borro donde pone botón 1 y lo que voy a escribir es generar código. Generar códigos. Este botón le voy a hacer un poquito más alto para que quepa todo el texto. Bien, por último y para acabar, recomendaros algo bastante interesante. Firmar vuestras macros, aunque sean con el generador de macros, con la grabadora de macros y toquéis un poquito el código, lo que sea, siempre es importante que firméis vuestras macros, es decir, que la gente sepa que la macro es vuestra. En cualquier caso, o fundamentalmente, por si esa macro deja de funcionar o alguien ha tocado algo y la macro no funciona, eres tú quien la ha hecho y la que va a saber cómo arreglar el problema o cómo mejorarla, ¿vale? Entonces, ¿eso cómo lo hacemos? Nos venimos aquí a macros, a macro 1 y le digo opciones. Y aquí aparece la descripción. Y entonces en la descripción, aparte de que escribáis qué es lo que hace, ¿vale? Podéis también escribir o tenéis que poner también creado por o created by y ponemos doctor Excel, ¿de acuerdo? De manera que siempre se sepa qué hace la macro y quién la ha realizado. Bien, pues ahora sí, hasta aquí lo que os quería comentar acerca de cómo generar una macro que nos cree códigos en un rango que sea variable. Bien, espero que el vídeo os haya gustado y si así ha sido no dudéis en suscribiros al canal y sobre todo, y lo que es más importante, en compartirlo con personas que vosotros creáis que le puedan ser de utilidad. Pues un saludo a todos.